Hola, vamos a iniciar con la primera lección en donde estudiaremos el tema 1 que trata sobre la notación científica. En este tema vamos a estudiar la base 10 y la notación científica con exponentes negativos y positivos. La notación científica es una notación que permite escribir números muy grandes o muy pequeños en una forma abreviada y de fácil uso. Se expresa la cantidad deseada multiplicando por una potencia de base 10 con exponente negativo o positivo. Primero, es necesario entender las potencias de base 10 con exponente entero. El exponente positivo indica la cantidad de ceros a la derecha del 1. Así, en este primer ejemplo, vemos que es 10 a la 1. Eso implica que se debe agregar un 0 después del 1. En 10 a la 2 agregamos 2 ceros a la derecha del 1, en 10 a la 5, 5 ceros, y en 10 a la 15, 15 ceros. El exponente negativo indica la cantidad de ceros tanto a la izquierda como a la derecha de la coma decimal. Así, en el primer ejemplo, 10 a la menos 1 indica que debe haber un 0 en la cantidad. En este caso, sería un 0 a la izquierda de la coma, porque tenemos 0,1. Cuando tenemos 10 a la menos 2, eso significa dos ceros en nuestra cantidad. Un 0 después de la coma decimal y un 0 antes de la coma. En la cantidad 10 a la menos 5 significa 5 ceros a la izquierda del 1. 10 a la menos 15 serían 15 ceros en nuestro número final. En la notación científica, un número se escribe de la forma c por 10 a la n, donde c es el coeficiente y el n es el exponente. Primero vamos a ver la notación con exponente n positivo. En esta notación se desplaza la coma hacia la derecha desde su posición inicial, las posiciones indicadas por el exponente n. En este primer ejemplo, 521 por 10 a la 2, el resultado es 52.100, agregando dos ceros después de 521. En la siguiente cantidad, 123,23 por 10 a la 3, se deben agregar tres ceros adicionales a partir de la coma decimal, obteniendo así la cantidad 123.230. En la siguiente expresión, observamos que el 10 está elevado a la 6, lo que significa que debemos desplazar la coma decimal 6 posiciones a la derecha de su posición inicial. Y de esta forma, obtenemos la expresión 2.725.300, en donde hemos agregado dos ceros adicionales para completar los 6 espacios indicados por el exponente, y de esta forma completar la expresión. El exponente de la siguiente expresión es 8, lo cual nos indica que debemos correr hacia la derecha la coma decimal 8 espacios. Vamos a utilizar 6 ceros para completar los 8 espacios indicados por el exponente. Ahora vamos a realizar el proceso inverso. Para pasar una cantidad a notación científica, el exponente será igual a la cantidad de decimales a la derecha desde donde se colocará la coma. En el primer ejemplo queremos utilizar 7 decimales, entonces debemos contar a partir del primer 2, 7 espacios. En el segundo ejemplo queremos utilizar 15 decimales, para esto debemos contar a partir de 3, 15 espacios. Y la expresión queda 3,57 por 10 a la 15. En la tercera expresión queremos utilizar 5 decimales y para esto debemos contar a partir del 12. Y la expresión queda 12,312 por 10 a la 5. Y en la última expresión queremos utilizar dos decimales, para esto debemos contar a partir del 105 dos espacios y la expresión queda 105,02 por 10 a la 2. Ahora vamos a estudiar la notación con exponente negativo. En esta notación se desplaza la coma hacia la izquierda desde su posición inicial, las posiciones indicadas por el exponente n. En el primer ejemplo, el exponente es menos 2, por lo que debemos contar de derecha a izquierda dos espacios para colocar la coma. El resultado sería 5,21. En el segundo ejemplo, el exponente es menos 3, lo que implica que debemos mover la coma 3 espacios hacia la izquierda y colocar un 0 para completar la expresión. En el siguiente ejemplo, el exponente es a la menos 6. Esto significa que debemos mover la coma 6 espacios hacia la izquierda de su posición inicial
Y para poder completar esto debemos agregar ceros adicionales hasta completar los 6 espacios. Así un espacio lo ocupará el 2 y los restantes 5 se completan colocando 5 ceros a la izquierda del 2 hasta la nueva posición de la coma. De forma similar, para el último caso, el exponente es menos 8, lo que significa que debemos mover la coma 8 espacios a la izquierda de su posición inicial, contando la posición del 2 y las restantes posiciones se completan con ceros. Ahora, para pasar una cantidad a notación científica, el exponente será igual a la cantidad de posiciones decimales a la izquierda desde donde se colocará la coma. En el primer ejemplo, queremos colocar la coma a partir del 9. Para esto debemos contar la cantidad de posiciones que hay desde esa posición hasta la posición inicial de la coma. En nuestro ejemplo son 19 espacios, por lo que la expresión queda 9,23 por 10 a la menos 19. En el segundo ejemplo, queremos mover la coma a partir del 2, por lo tanto debemos contar las posiciones que hay desde el 2 hasta la posición inicial de la coma. Contamos 3 posiciones y la expresión queda 2,5 por 10 a la menos 3. En el tercer ejemplo se quiere mover una posición, por lo tanto la expresión queda 4,353 por 10 a la menos 1. Y en el último ejemplo queremos mover la coma a partir de la posición del 3. Por lo tanto contamos desde ahí hasta la posición inicial de la coma y se cuentan 6 espacios y la expresión queda 23,59 por 10 a la menos 6.